tuberculosis. Bien. Bien, muy buenos días, jóvenes. Les saluda el doctor Alvarado, profesor de ustedes desde hace muchos años y que trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, no más conocido como Mogrovejo, en la sala San Vicente. Hoy vamos a conversar acerca de neurotuberculosis. Como decíamos, ¿no? Siempre que recibimos los datos de la Organización Mundial de la Salud acerca de las causas más frecuentes de la mortalidad, están pues siempre entre los primeros lugares los procesos infecciosos. Hablábamos de las infecciones parasitarias, conocemos de los cuadros de meningitis bacterianas agudas, ¿no? Subagudas, se habla de procesos virales, pero también ahí entre los procesos meningios, de los procesos infecciosos crónicos, subagudos y crónicos a la tuberculosis. La tuberculosis, como vamos a ver, es tan antigua como la humanidad. En Grecia, si uno revisa un poco de historia, en Grecia se le conocía como tisis a los pacientes, ¿no? Que sufrían de esta enfermedad, se le denominaba pues pacientes con tisis. En las revistas que vemos de la historia de Roma, hay datos que hablan pues de la tabes para referirse a esa enfermedad que atacaba, ¿no? La columna, que atacaba la espalda, que atacaba la zona que hace mover las piernas y se referían pues a la tabes dorsal, un compromiso de la tuberculosis que compromete la parte anterior de la médula espinal. Y si revisamos, ¿no?, la literatura hebrea, pues la tuberculosis era conocido como Chan Shephet. Pero en todos siempre se hablaba que era una enfermedad consuntiva, una enfermedad que produce consunción. Y en muchos libros y en muchas revistas no se le indica como enfermedad del mal vivir. Pero es así que en 1700 ya se le comienza a dar una serie de nombres, entre ellos el más frecuente, la plaga blanca, para llamarnos la atención de la palidez marcada que tenían nuestros pacientes que padecían de esta enfermedad. Igualmente, de la causa, ¿no? Se hablaba de un origen mágico o por malos espíritus. Y más aún, ¿no? Cuando había el tratamiento de la tuberculosis, van a encontrar ustedes en historia que se hacían con rituales, con sangrías, con sanguijuelas, con vomitivos y con lavativas. También, cuando se comenzó a buscar, ¿no? ¿Cuál es la causa de la tuberculosis? Bueno, se encontró pues luego de mucho tiempo, ¿no?, que el Mycobacterium era el que producía esta enfermedad. Y se encontró pues que el Mycobacterium forma parte o hay un gran grupo de Mycobacterium que está como llamado como complejo, agrupado como complejo de Mycobacterium. Y entre ellos pues estaba el Mycobacterium bovis, africanum, caneti, el Mycobacterium tuberculosis. Gracias a los estudios de genética molecular, no se ha encontrado pues que el más antiguo de los micobacterium que produjo esta enfermedad, es decir, la tuberculosis, fue el Mycobacterium, de ahí su nombre, Mycobacterium tuberculosis, y se registra que hace 3 millones de años ya había esta enfermedad. ¿Y dónde se ha encontrado? En el este del continente africano. Pero también se ha buscado a través de la historia el compromiso de esta enfermedad en humanos y hay algunos registros
cuando se ha revisado las momias egipcias. En Suecia e Italia, en restos humanos que se ha revisado, se ha encontrado que ya en el periodo neolítico existían tuberculosis en humanos y en nuestro Perú, al revisar, ¿no?, las momias peruanas, se ha encontrado que esta enfermedad era frecuente en el periodo precolonial. Pero hay que remarcar, y todas las revisiones indican que el primer caso de tuberculosis en humano se produjo hace 9.000 años. Es decir, hay mucho de historia en la tuberculosis por revisar. Y si revisamos, pues, ¿quiénes se preocuparon por ver la complicación de esta enfermedad hacia el sistema nervioso? Pues vemos que a fines del siglo XVIII, Robert White ya describe un cuadro de meningitis tuberculosa, ya describe cuadros de hidrocefalia en niños, ¿no? Y él es uno de los que indica que hay que actuar rápido cuando se observen niños, porque las criaturas rápidamente hacen esta complicación de hidrocefalia o un cuadro de hipertensión intracraneal. En 1830 se describe la aracnoiditis tuberculosa. En 1881 se describe el compromiso de las arterias cerebrales por la tuberculosis y se describe pues cuadros de arteritis asociado con meningitis. En 1891, Wink, ¿no?, fue el primero que se atrevió a hacer y a indicar el estudio del líquido cefalorraquídeo como diagnóstico de esta enfermedad. Tuvo muchos problemas. Cuenta la historia que hubo grandes dificultades para llevar a cabo este acto médico, la punción lumbar. Muchas dificultades probablemente lo tuvo, como que ahora lo tenemos cuando programamos un estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque todavía existe mucho prejuicio con relación a la punción lumbar por los familiares, por el paciente, a veces por colegas que no quieren que le hagamos punción lumbar a los pacientes, ¿no? Y eso va a ser un trabajo arduo que van a tener ustedes, jóvenes, cuando sean internos, porque ustedes son los que van a hacer la punción lumbar cuando el médico asistente, el médico jefe de servicio, en la visita médica indique que es necesario hacer la punción lumbar. Y la dificultad comienza porque a ustedes se les encarga, a los jóvenes internos se les encarga que conversen con la familia, ¿no?, para que firmen el consentimiento informado, ¿no?, para poder llevar a cabo la punción lumbar. Y hay dificultades porque los pacientes creen pues que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estancado. El líquido cefalorraquídeo es el líquido de la vida, te dice. Si le saca el líquido cefalorraquídeo, se va a empeorar, se va a complicar, ¿no? El líquido cefalorraquídeo ya nunca se va a recuperar, es lo que le dicen la familia a ustedes. Pero ustedes tienen que explicar y recordar la fisiología de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que es un líquido que va a formarse, que va a circular y que va a absorberse. Y recuerden que el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, más o menos tenemos 500 centímetros cúbicos que se va circulando y reponiendo aproximadamente 3 veces en 24 horas. Es decir, tenemos aproximadamente pues 1.500 centímetros cúbicos que está circulando en 24 horas. Y ustedes, al explicar eso al paciente y o a la familia, o a veces a algunos colegas, ¿no?, que van y me piden a mí, yo como jefe de departamento, me piden, pues por favor no le haga punción lumbar, yo con mucha
sutileza y con mucho cariño y con con mucho respeto, yo le recuerdo pues que el líquido cefalorraquídeo se forma, etcétera, etcétera, y que va circulando el líquido 3 veces al día y que esos 10 centímetros cúbicos que sacamos, que extraemos y que es muy importante, se reponen en menos de 15 minutos. Entonces, cuando ya ustedes le recuerdan o le indican esto a quien conversa con ustedes, entonces van a aceptar. Pero ese es un trabajo que primariamente se le encarga a los jóvenes internos. Entonces ya imagínense, ¿no? En 1891, Queen, ya, me imagino todos los grandes problemas que habrá tenido. En 1933, Rich y Arnold describen por primera vez los puntos de partida de la tuberculosis. Y así está escrito, ¿no? Los famosos tuberculomas gaseosos, los granulomas gaseosos. Como ven, pues, hay desde siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII ya algunas revisiones que hablan de un compromiso de la tuberculosis hacia el sistema nervioso. Y es ahí donde ya se habla de neurotuberculosis. Pero no podemos dejar de mencionar, al hablar de historia, a Robert Koch, bacteriólogo alemán, quien había descubierto la bacteria productora del antrax, del vibrión cólera, pero también, ¿no?, descubrió la bacteria productora de la tuberculosis y lo presentó, ¿no?, a los miembros de la Academia Médica de aquel entonces. El 24 de marzo de 1882 presentó el Mycobacterium tuberculosis, no como productor de esta enfermedad. Y de ahí es que se conoce pues a Mycobacterium como bacilo de Koch. Y también esa es la razón por que todos los años en todo el mundo no se celebra el Día de Lucha Mundial contra la Tuberculosis los 24 de marzo. Pero también no podemos dejar de mencionar la vacuna, el BCG, ¿no? Gracias a Albert Calmet y Camille Guérin. De ahí, BCG, Guérin y Calmet. Bacilo, BCG, las vacunas que hasta ahora, ¿no?, se aplican cada vez que las criaturas ya están en los primeros meses, semanas de vida. Es así pues como uno puede seguir conversando acerca de historia de la tuberculosis. Pero cuando revisamos un poco de epidemiología, hay algunos datos que siempre vamos a encontrar. 1/3 de la población mundial está infectada por esta enfermedad. Cada segundo se infecta una persona de tuberculosis. Y fíjense, un último registro que hubo en el 2020, se encontró que en el mundo 10 millones de personas habían sido y tenido esta enfermedad. De ellos, aproximadamente 5.600.000 de varones, 3.200.000 de mujeres y 1.200.000 de niños, ¿no? Con cierto predominio de varones, con cierto predominio de la población económicamente activa. En nuestro Perú, sí, pues hay muchos trabajos de incidencia de la tuberculosis. Primero por departamentos, fue lo que se hizo, y luego por regiones. Y lo que podemos decir y recordar de los últimos informes es que hay zonas de muy alto riesgo en tuberculosis, ¿no? Vean, Loreto, Madre de Dios, ¿no? Vean, Tacna, zonas de muy alto riesgo de tuberculosis, Ica, ¿no?, Huancavelica y Lima y Callao. Ajá, Lima y Callao. Y la zona de Lima, en sí, la zona más frecuente
o donde hay más alta incidencia de tuberculosis es en Santa Anita, en Ate, Pitarte, el Agustín. Es decir, donde está nuestro hospital base, donde está nuestro campus universitario. Y en la zona donde más casos de tuberculosis está registrado. De ahí que algunos autores, ¿no?, indican pues que hay cerros que tosen, dicen entre comillas, como para llamarnos la atención de que todavía en esta zona, que donde nosotros vamos muchas veces a nuestras clases, hay y es nominada como la zona de muy alta incidencia de tuberculosis. Pero hay metas que se ha creado en la Organización Mundial de la Salud. Al 2030 hay metas que se tiene que cumplir, ¿no? Que más o menos para ese año, ojalá que logremos llegar a un 90% de reducción de muertes por esta enfermedad. Y para el 2030 se espera que se haya reducido el 80% de tasas de incidencia. Es por eso que hay un trabajo fuerte, fuerte, fuerte de el programa de tuberculosis, no solo en nuestro Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, recordemos que la tuberculosis es una infección causada por el micobacterio tuberculosis, pero están descritas 19 especies de micobacterio de, de tuberculosis y todas ellas están asociadas en enfermedades en humanos y tienen una alta capacidad de formar granulomas, también llamado tuberculoma. Los seres humanos son el único reservorio del micobacterio tuberculosis y que afecta sobre todo los pulmones. Datos importantes que tenemos que tener presente en todo momento. Y si revisamos un poquito de este micobacterio, hay algunas características que tenemos que recordar. Es un bacilo aeróbico obligado, gran positivo, y que tiene una característica, es de crecimiento lento, ¿no? Se indica y se ha revisado que el tiempo de generación, de reproducción, ¿no?, cuando se hace el cultivo, es más o menos de 15 a 20 horas, comparado con otras bacterias, que es pues en tiempo de velocidad, 1 hora. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el bacilo de Koch o el micobacterio y ponemos el Escherichia coli para que se desarrolle, pues el Escherichia coli pues va a una velocidad enorme porque se va a replicar en 1 hora, mientras que nuestro micobacterium va a demorar 15 a 20 horas. Entonces, esa es la característica, es de crecimiento lento. Y esa es la razón por la cual cuando enviamos nuestro cultivo de Mycobacterium a los laboratorios, demora, ¿no? Demora, no porque el laboratorio sea demorón, sino porque, bueno, nuestro Mycobacterium tiene esa característica y por lo tanto demoran 4, 5, 6 semanas y si a eso sumamos la parte administrativa, no muchas veces el resultado lo estamos recibiendo en 2 o 3 meses. Y a veces renegamos, ¿no? Pero decimos que el laboratorio es muy lento. Tengan cuidado con esa pregunta. El Mycobacterium es de crecimiento bastante, bastante lento. Esa es la razón por la cual el cultivo de Lowenstein-Janssen no demora en llegar los resultados. Pero otra de las características que tiene este micobacterio es que cuando uno lo revisa, la pared del micobacterio, como todo micobacterio, como toda bacteria, tiene una pared, tiene un citoplasma y una serie de organelas.
La pared es lo más duro, la pared es lo más duro, lo más fuerte, lo más pétreo que tiene el micobacterio. Y ahí se ha descrito una serie de capas de liposacáridos, de fosfolípidos, más conocido, peptidoglicán, arabinogalactán, micolatos, ¿no? Que le van a dar pues una fortaleza al micobacterio. Y es una de las razones por el cual pues va a formar una enorme barrera para el ingreso de los fármacos, ¿no? Y entonces a veces cuando revisamos la microscopía electrónica nos encontramos con esta serie de capas que forma la pared, ¿no? Del micobacterio. Y entonces también nos tenemos que recordar que hay una serie de factores de riesgo para tener esta enfermedad. Y ahora, inmunodeficiencia, pacientes con HIV, la malignidad hematológica y reticuloendotelial, a veces pacientes que están con terapia inmunodepresiva, sobre todo corticoides, ¿no? La malnutrición, pacientes con falla crónica renal, el abuso de drogas y alcohol, ¿no? Y pues hoy, luego de esta pandemia, se está viendo pues también, ¿no? Problemas, dificultades con los focos y la alta incidencia de tuberculosis. Y es por esta razón que en los últimos años la tuberculosis se ha incrementado en zonas epidémicas como no epidémicas. Y es debido a la llegada del SIDA, es debido a la resistencia de fármacos, es debido al crecimiento de los asentamientos humanos, pero también es debido a las pésimas condiciones de vida que todavía hay en algunos sectores de la población. Cuando revisamos cómo es el modo de contagio de la tuberculosis, recordemos pues que es de persona a persona, por vía aérea, ¿no? Por vía respiratoria. Y recordemos que el paciente que tiene tuberculosis pues va a infectar a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque van a expulsar las gotitas de Mycobacterium, bien sea con la tos, bien sea con el estornudo, bien sea al hablar fuerte, bien sea al cantar. Hay una serie de formas en el cual el paciente que tiene la enfermedad expulsa estas gotitas, ¿no? De plush que contienen el micobacterio de tuberculosis. Sin embargo, cuando está en el medio ambiente, estas gotitas permanecen suspendidas en el aire durante 1 o 2 horas y pueden ser eliminadas, esterilizadas por la luz solar y son dispersados por los vientos. Pero también hay que recordar, ¿no? Que este micobacterio infeccioso se preserva, están libres y están todavía activos en la oscuridad y en la humedad. Se describe que pueden estar preservadas en la oscuridad y en la humedad desde horas hasta meses. Esas son algunas características de la patogénesis, ¿no? De la forma de contagio de esta enfermedad. Una vez que llegan a las vías respiratorias, indudablemente se va a activar una serie de etapas de nuestras defensas. Y entonces los macrófagos en los espacios alveolares, ¿no? Salen en nuestra defensa y enfrentan a la multiplicación del micobacterio. Este proceso aproximado se da en 2 a 4 semanas. Y es así que muchos bacilos mueren, pero los que sobreviven se diseminan al resto de la economía.
Y esta vía de diseminación puede ser por vías aéreas, puede ser por el tubo digestivo, por el tubo gastrointestinal, puede ser por la sangre o puede ser por lo linfático, ¿no? Hay entonces vías de diseminación por contigüidad, por el tubo gastrointestinal y por vía linfohematógena. Es así que se diseminan y se puede encontrar, ¿no?, en las amígdalas, en la pleura, en el oído medio, en la laringe, a nivel pulmonar, como hemos mencionado, en los bronquios, a nivel intestinal, a nivel del globo ocular, en la piel, en el hígado, el vaso, en el peritoneo, en los huesos, en la columna, como vamos a describir, en los músculos, y el músculo que más se compromete es el psoas ilíaco, en glándulas suprarrenales, los riñones, en los uréteres, en la vejiga, en la próstata, en las vesículas seminales. También está descrito en anexos y en los genitales, en especial los epidídimos. Pero no podemos dejar de mencionar que también, ¿no?, llega al sistema nervioso central, ¿no?, cerebro y meninge. Y llegan justamente, y al llegar van a formar lo que se llaman los granulomas. Recordemos que dijimos que el micobacterio tiene gran capacidad de formar granulomas. Y entonces forman los puntos de partida, granulomas o tuberculomas, que cuando lo revisan histológicamente nos los van a describir como una zona que tiene un centro necrótico que se parece al queso Casio, rodeado de células mononucleares, fundamentalmente a nivel pulmonar como extrapulmonar. Esa es la descripción histológica del tuberculoma. Centro necrótico, Casio, rodeado de células mononucleares. Y es ahí, por ejemplo, que vemos un nódulo tuberculoso, como fue descrito por Rich y Arnold, ¿no? Son también llamados focos de Rich, ¿no? De ahí es que algunos autores dicen el origen de la meningitis, el origen de la tuberculosis metastásica, como para llamar la atención. Esta es una imagen macroscópica de un cerebro que tenemos pues ahí en nuestro museo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. De ahí es donde hemos sacado. Cuando uno describe las formas clínicas de tuberculosis, vamos a encontrarnos entonces, primero, con el compromiso de meningitis, y dentro de ella está la aracnoiditis basal, la aracnoiditis ortoquiasmática y la vasculitis. Sí, pues al inflamarse, ¿no?, la meninge, rápidamente la zona que más se va a comprometer es la base del cerebro, ¿no? De ahí que se hable de aracnoiditis basal. Pero recordemos que por ahí también pues pasa nuestro líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta aracnoiditis basal, al comprometer, va a bloquear el libre paso del líquido cefalorraquídeo, rápidamente formando lo que se llama la hidrocefalia. Es decir, la meningitis que compromete la zona basal del cerebro, que da la aracnoiditis basal, nos puede dar rápidamente, ¿no?, un síndrome de hipertensión intracraneana, una hidrocefalia aguda. Pero más abajito, si recordamos anatomía, está el quiasma óptico y también ahí hay meninges. Entonces, en el quiasma óptico
¿no? También hay un proceso inflamatorio al cual se denomina aracnoiditis ortoquiasmática. Y entonces nuestro paciente va a tener problemas visuales, va a tener déficit de agudeza visual y alteración en los campos visuales. Y en una aracnoiditis ortoquiasmática, nuestro paciente, no dentro de sus síntomas y signos, nos va a decir, doctor, yo veo bien al centro, pero no veo o veo borroso a los costados. Es decir, va a haber una hemianopsia bitemporal. Esa es la característica en una aracnoiditis ortoquiasmática. Y posteriormente, los cuadros de vasculitis, como vamos a ver. Pero también se van a formar granulomas, llamados tuberculomas, que tienen un tamaño de 2, a veces hasta 3 centímetros, pero a veces tienen tamaños mucho más grandes y se pueden infectar. Entonces va a estar descrito los tuberculomas y o abscesos tuberculosos. Este compromiso encefálico puede irradiarse, puede complicarse, puede desarrollarse, puede avanzar hacia la zona raquimedular, hacia la zona espinal, y entonces por eso están descritas las formas espinales. Y en las formas espinales también se habla de aracnoiditis, porque también hay meninges que recubren la médula espinal, también hay compromiso de vasculitis, hay compromiso mielítico de toda la médula, inflamación de toda la médula, a veces de las raíces y de la médula, llamado radiculomielitis, y compromiso de los cuerpos vertebrales, ¿no? En donde hay las espondilitis que describió Pott, Sir Percival Pott, de ahí que lo conocemos como el mal de Pott. Y a nivel muscular, ¿no? El psoas ilíaco, en donde se describe mayormente los abscesos de psoas ilíaco. Entonces, cuando tenemos un paciente con meningitis, recordemos, pues, ¿no? El cuadro clínico, en el cual puede haber un periodo prodrómico de 2 a 4 semanas, donde hay malestar general, fatiga, fiebre e infección de vías respiratorias altas. Pero si eso progresa a irritabilidad y cierto grado de letargo persistente, ya tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque puede ser un cuadro de meningitis tuberculosa que se está viniendo. Algunas características de este cuadro meningio en adultos. Miren, hay un 25% de pacientes que puede comprometer los nervios craneales. Y dentro de los nervios craneales que se comprometen están el tercero, cuarto, sexto, el séptimo y el octavo. Un 15% de nuestros pacientes puede tener convulsiones, puede desarrollar epilepsia. Y al fondo de ojo podemos encontrarnos con los tubérculos coroideos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen la tuberculosis pulmonar forma biliar. Algunos hacen hipertensión intracraneal. En niños, miren, puede haber dolor abdominal y estreñimiento, pero rápidamente hacen hidrocefalia. Es más, el 100% de criaturas desarrolla hidrocefalia. Es por eso que cuando sospechamos de una meningitis tuberculosa, tenemos que actuar rápido, inclusive no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Algunas características de cuadro clínico de la meningitis. ¿Cómo se forma la aracnoiditis basal? El granuloma y el tuberculoma, el foco de Rich o foco de Rich-Arnold, se rompe hacia el se rompe y va a eliminar una sustancia gelatinosa hacia el espacio subaracnoideo. Y esto puede
comprometer para parte anterior del encéfalo, parte superior del encéfalo, parte posterior del encéfalo, pero sobre todo parte basal. Y ahí en la parte basal va a dar lo que hemos mencionado como aracnoiditis basal. Eso secundariamente remarquemos que puede producir hidrocefalia por obstrucción del libre paso del líquido cefalorraquídeo. Pero más abajito hemos mencionado, ¿no?, que está el quiasma óptico. Aquí, el quiasma óptico, ¿no? Y este quiasma óptico también puede inflamarse y entonces nuestro paciente va a tener, ¿no?, déficit de agudeza visual. Se estima también que raramente, pero los plexos coroideos se pueden comprometer por la tuberculosis. Pero recordemos fuerte la aracnoiditis basal y la aracnoiditis optoquiasmática. Al ingresar a la masa cerebral va a inflamar el encéfalo y al inflamar el encéfalo va a dar los cuadros de encefalitis, ¿no? Los cuadros de encefalitis. Y esta encefalitis se acompaña muchas veces de compromiso de las arterias cerebrales. Las arterias que se comprometen con más frecuencia son la arteria cerebral media y la arteria tálamo-estriada. Recordemos por semiología que cuando se compromete la arteria cerebral media, vamos a tener una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Y entonces, al síndrome meningio, vamos a encontrar una hemiparesia o una hemiplegia global y proporcional debido a la vasculitis de esta arteria que ha comprometido este territorio. Y cuando hay proceso inflamatorio de la arteria tálamo-estriada, nuestro paciente va a comenzar a tener movimientos involuntarios contralaterales al lugar de la lesión. Y entonces, al síndrome meningio, al síndrome motor, se va a agregar un síndrome de movimientos involuntarios. Recuerden que los ganglios basales, ¿no?, tienen que ver mucho con las vías dopaminérgicas. Y cuando hay una lesión a este nivel, vamos a tener patología extrapiramidal. Parkinson, corea, atetosis. Entonces mi paciente, ¿no?, va a tener temblor, va a tener movimientos involuntarios, bruscos, violentos, ¿no? Pero también va a tener cierta lentitud en sus movimientos y cierta rigidez en la extremidad comprometida por la zona tálamo-estriada. Eso es lo que nosotros observamos como vasculitis de tuberculosis. Si nosotros revisamos la anatomía, miren esa masa gelatinosa que se ve en la parte basal, ¿no? Esto también lo vemos, lo tenemos ahí en el museo del instituto, ¿no? Vemos cómo se ha inflamado la parte basal y lleva a cabo una obstrucción, pues, ¿no?, de el paso del líquido cefalorraquídeo. Vemos acá el quiasma óptico, ¿no?, cómo se inflama, cómo prácticamente lo anula y va a dar, ¿no?, lo que se dice la aracnoiditis optoquiasmática. Igualmente, esta masa gelatinosa va a inflamar, ¿no?, los vasos sanguíneos del encéfalo. Y recuerden, cuidado con esa pregunta, las más frecuentes son la arteria cerebral media y la arteria tálamo-estriada. Si hacemos una imagen, ¿no?, lo que va a llamar la atención es que hay una hiperintensidad, cuando es resonancia, hiperintensidad en la parte alta, superior, posterior y basal.
Este proceso inflamatorio, cuando uno hace una resonancia, lo vemos así, como una zona de hiperintensidad. Pero, como vamos a ver posteriormente, nos indican que este proceso inflamatorio meningio, ¿no? Se acompaña en muchas oportunidades de pequeños granulomas, que ya lo vamos a mencionar. Cada vez que nos hablan de meningitis tuberculosa, ahí en la literatura nos piden que aprendamos o anotemos el estadio de enfermedad. Entonces, dentro de los estadios de enfermedad descritas en el mundo y que nos solicitan siempre, ¿no? Al ingreso de nuestro paciente, ¿no? Está pues los estadios uno, en el cual el paciente está consciente, sin signos neurológicos. Estadio 2, donde hay confusión, hemiparesia o parálisis de un nervio craneal. Estadio 3, estupor, coma, hemiplegia y compromiso de múltiples nervios craneales. Claro, es para ver el pronóstico de la enfermedad. Indudablemente aquel paciente que ingrese en estadio 3 va a ser de peor pronóstico que aquel que ingresa en estadio 2 o en estadio 1. Estos estadios están dados, ¿no? Y lo vamos a encontrar como los estadios de enfermedad, ¿no? Descritos por Medical Research Council. Y decíamos, ¿no? Cada vez que nosotros revisamos cuadros, las imágenes en los cuadros meningios, nos podemos encontrar con pequeños granulomas. Es decir, hay una asociación entre la meningitis y los granulomas. Ahí lo vemos, ¿no? Los cuadros meningios asociados a granuloma. Y es cierto, por eso que cuando uno habla de tuberculoma, granuloma tuberculosis, ¿no? Se describe en todos los libros como una lesión que ocupa espacio. Se describe radiológicamente como una lesión que capta contraste, ¿no? Entonces, en los niños, los tuberculomas mayormente son infratentoriales. En los adultos es más frecuente a nivel supratentorial. Y ahí está. El 10% puede coexistir con meningitis. Pueden ser únicos, pero también pueden ser múltiples, ¿no? Están descritos inclusive una, una forma en la cual hay una gran cantidad de granulomas tuberculosos, y así como se describen las formas miliares de tuberculosis en pulmones, también hay algunos pacientes que tienen formas miliares a nivel cerebral. Como siempre, y hemos dicho, la tuberculosis es una entidad, ¿no? Que tiene un curso subagudo o crónico, con tendencia a la cronicidad. Si nosotros revisamos el tuberculoma, ¿no? Sí, pues ahí está, es una lesión que capta contraste y que casi siempre está rodeado de edema. A veces el granuloma es pequeño, a veces el edema es bastante grande, bastante grande. Y entonces cuando damos tratamiento, así como en la cisticercosis, tenemos que preocuparnos por dar tratamiento al granuloma tuberculoso, como dar tratamiento al edema perilesional o perimicobacterio. Y decíamos, sí, pues hay granulomas únicos, acá, ¿no? Tienen esta característica. Hay granulomas varios, por ejemplo, acá en cerebelo hay uno, dos, tres, casi llegando a este hemisferio cerebeloso, hay uno. Hay acá en tronco cerebral, protuberancia, bulbo, médula. En la zona protuberancial vemos uno, dos, tres granulomas tuberculosos, pero también cuando vemos la parte basal nos encontramos con estas imágenes, ¿no? Varias de granulomas que ocupan la parte basal de nuestro cerebro. Pero cada vez que vemos esta cantidad de granulomas en una resonancia,
o en una tomografía, miren, que tiene una semejanza a las palomitas de maíz o popcorn, entonces el radiólogo nos dice, veo imágenes en popcorn a nivel basal del cerebro. Primera posibilidad diagnóstica, tuberculosis. No es el 100%, porque ya les he dicho, en medicina nunca está dicha la última palabra. En medicina no hay nada absoluto. En medicina, bien difícil es hablar ahora de patonomónico. Por eso utilicen, y la mayoría utilizamos aproximado o probable, ¿no? Pero estas imágenes, ¿no? Como primera posibilidad probable es la tuberculosis cada vez que vemos una resonancia de estas características. Pero decíamos que el tuberculoma, pues como hemos visto, son, bueno, vamos a poner 1, a veces 2 centímetros, ¿no? No son tan grandes, pero a veces cuando se acumulan, ¿no? Forman imágenes grandes y a veces se infectan. Acá hay uno pequeño, acá hay dos grandes, a veces se infectan y entonces se van a formar los llamados abscesos tuberculosos. Fíjense que va a dar pues más cuadros de hipertensión intracraniana, desplazando la línea media del cerebro, ¿no? De un lado, hay desplazamiento de un lado a otro, ¿no? Por el edema y por lo grande que es este, este tuberculoma abscedado, que a veces nos tiene que hacer como diagnósticos diferenciales, ¿no? De un proceso expansivo, bien sea un astrocitoma, bien sea un glioma, bien sea a veces, ¿no? Imágenes quísticas, ¿no? Abscedadas de otro tipo. Y por qué no mencionar, a veces también tenemos que pensar si eso no es un quiste aracnoideo, ¿no? Pero vean cómo es la característica de un tuberculoma grande que muchas veces se absceda. Pero también la tuberculosis va a comprometer, ¿no? La médula espinal. Y a nivel de la médula espinal, cuando inflama las meninges, ¿no? Cuando inflama las aracnoides, va a dar la llamada aracnoiditis espinal. También internamente va a inflamar los vasos, va a dar las vasculitis espinales. Y hay que acordarnos que a nivel medular es importante la arteria espinal anterior y que la parte posterior, la arteria está irrigada por la arteria espinal posterior. La tuberculosis compromete con más frecuencia la porción anterior, es decir, la arteria espinal anterior, dándonos una semiología con ese nivel fundamentalmente motora, ya que la parte anterior de la médula es fundamentalmente motora. Y entonces podemos encontrar una cuadriparesia o una paraparesia o una cuadriplegia o una paraplegia. Y esto aprovecho para indicarles que hay otra enfermedad que entra también a la médula, pero curiosamente se ubica con más frecuencia en la arteria espinal posterior, dándonos una semiología sensitiva, sobre todo una semiología sensitivo profundo. La arteria espinal posterior es más comprometida por el VIH. Y entonces a veces hay algunas revistas que dicen, qué curioso, ¿no? Estas dos grandes enfermedades que hay en el mundo se han dado límites, ¿no? Tuberculosis en la porción anterior de la médula y VIH en la porción posterior de la médula con más frecuencia. Y esa es la razón por la cual desde hace mucho tiempo
no se describía la famosa tabes dorsal por esta enfermedad. Y recordemos que sensibilidad profunda nos va a dar en nuestro paciente no solo un poco de déficit motor, sino nos va a dar pues la llamada ataxia tabética, la ataxia cordonal posterior, la marcha taconeante, el signo de Romberg. Porque cuando llegue un paciente a ustedes con esa marcha taconeante y está paradito frente a ustedes, ¿no? Él les va a decir, doctor, yo no puedo cerrar los ojos, porque si cierro los ojos me caigo. Ajá, justamente por alteración de la sensibilidad profunda. Aquel que tiene alteración de la sensibilidad profunda no siente lo que pisa, no siente que su pie está en contacto con el piso. Y entonces tiene que valerse de la mirada, de los ojos, para asegurarse de que está pisando, ¿no? Pegado al piso. Y entonces los ojos son su punto de apoyo, los ojos son su bastón. Algún autor dijo, los ojos son las muletas del paciente cordonal posterior. Y si usted le dice al paciente, cierre los ojitos, el paciente se va a caer bruscamente porque le quita todo punto de apoyo, le quita la sensibilidad profunda, y entonces hay caída brusca. De eso se dio cuenta Romberg y por eso a eso se llama el signo de Romberg. Paciente de pie, se le pide que cierre los ojos y hay caída brusca. Ese es signo de Romberg, signo del tabético. Miren, hace cuántos años, hace cuántos siglos se describió la famosa tabes, ¿no? Entonces, por eso decíamos, ¿no? Hay mucho de historia, hay mucho que leer, ¿no? De historia de esta enfermedad. Pero volviendo a tuberculosis, entonces la porción más comprometida por la tuberculosis a nivel medular es la porción anterior, la arteria cerebral, la arteria espinal anterior. Pero también, gracias a Sir Percival Spot, ¿no? Nos describió que había un compromiso a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿no? A los cuerpos vertebrales, mayormente a nivel dorsal, también está descrito a nivel lumbar y también hay casos de zonas cervicales. Y comienza como una espondilitis tuberculosa para después haber una destrucción ya, no solo del cuerpo vertebral, sino también de discos. Por eso es que cuando vemos una imagen en resonancia o en tomografía, decimos, ¿no? Hay una espondilodicitis TEB, espondilodicitis TEB, es decir, compromiso del, del cuerpo vertebral y del disco, ¿no? Fundamentalmente a nivel dorsal, y de ahí que a veces algunos pacientes tienen su jiba, ¿no? La deformación o la hiperlordosis que describió Pott, y por eso es que se llama pues la jiba de Pott, o a secas decimos el mal de Pott. Entonces también los cuerpos vertebrales están comprometidos. Sir Pott, uno de los grandes que describió la tuberculosis. Y por último, no olvidemos, ¿no?, que se pueden comprometer los ligamentos longitudinal anterior y posterior de esa zona, y también el psoas ilíaco, el músculo psoas ilíaco. Se describen los abscesos del psoas ilíaco. Si vemos una imagen, vemos así, ¿no? Con compromiso fuerte, amplio de cuerpo vertebral, abscesos de esa zona. Hay que actuar rápido porque puede presionar a la médula en el nivel que está comprometido. Bien, como exámenes en una meningitis, sí, pues la punción lumbar, recuerden 3 cositas: aumento de proteínas, hiperproteinorraquia y caída de azúcar, glucosa en líquido
cefalorraquídeo. Hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia. Y pleocitosis, a predominio linfocítico. Eso inclina la balanza para pensar en tuberculosis, sobre todo en las formas meningias. No olvidarse, cuidado con esa pregunta. Y dentro de los exámenes todavía seguimos haciendo la prueba de adenosíndeaminasa, ¿no? Que es una prueba que nos sirve para decirnos que hay o no enfermedad, más conocido como ADA, más conocido como ADA, ¿no? El test de ADA o la prueba de ADA en líquido cefalorraquídeo. Nuestro cultivo de Lowenstein Jensen, que a veces renegábamos ahí recuerdo cuando estábamos en la sala, ¿no? Como residentes renegamos, ¿por qué demora tanto el cultivo? Ese laboratorio de demora, son demorones. Y no, ya sabemos ahora, y ustedes ya saben ahora, ya cuando sean internos, ¿por qué demora? Porque nuestro Mycobacterium tiene crecimiento muy, muy lento. Y ya, pues vino como diagnóstico el PCR, la reacción en cadena de polimerasa, vino realmente, pues, esta técnica de amplificación rápida de los ácidos nucleicos, ¿no? Vino y nos permitió la identificación directa del Mycobacterium y entonces tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para diagnosticar tuberculosis. Y se hacen todos los fluidos, ¿no? Se hacen todos los fluidos. Nosotros utilizamos bastante el líquido cefalorraquídeo. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, el tratamiento está dado por fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, estreptomicina. Lo que queremos sí recordar, por favor, es que el tratamiento para neurotuberculosis es de 12 meses, un año. Se está tratando como investigación y lo estamos haciendo en neurológicas como investigación, un tratamiento acortado, como se hace en otras, en pulmones, ¿no? En otros órganos de la economía, pero hasta ahora el tiempo de tratamiento para neurotuberculosis, para tuberculosis del sistema nervioso central, es un año, 12 meses. Ahorita como investigación estamos haciendo tratamientos acortados, pero todavía eso como trabajo de investigación. Se estima una fase bactericida de 2 meses y una fase de consolidación de 10 meses. Y fíjense, los fármacos van a actuar a todo nivel, ¿eh? Van a actuar a nivel de la pared, van a actuar a nivel del citoplasma, van a actuar a nivel del RNA, van a actuar a nivel de los ribosomas, ¿no? Bloqueando en la pared los peptidoglicánicos, los ácidos micólicos, los arabinocolactanos. Pero a pesar de que actuamos con el tratamiento a todo nivel, pared, citoplasma y eh, 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 ARN y ribosomas, a pesar de eso, todavía tenemos problemas de farmacoresistencia. Y entonces decíamos, ¿no? Tendrá mejor pronóstico aquel que ingresa en un estadio 1 que aquel que ingresa en un estadio 3. Pero como todo tratamiento, tiene sus complicaciones y tiene sus secuelas, ¿no? Es cierto que hay muchos pacientes que pueden quedar con movimientos involuntarios y mayormente vemos, ¿no? Cuando es medular, ¿no? Con siringomielia, lo que es la dilatación del epéndigo, ¿no? Y a veces tenemos que recurrir a cirugía para que nos ayude a solucionar estas zonas quísticas que están comprometiendo a nivel medular. Pero como todo tratamiento hay complicaciones, hay secuelas y están descritas, ¿no? Fundamentalmente los movimientos involuntarios y la siringomielia, entre otros. Pero hay una pregunta y hay una interconsulta que siempre nos hacen, ¿no?
en que si podemos suspender el tratamiento de tuberculosis cuando la paciente está embarazada. Bien, tenemos que decir que así esté embarazada, la paciente debe ser tratada, ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Repito, ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Está descrito una serie de complicaciones, pero a Dios gracias, creo que Dios está en el Perú, Dios está en neurológica, porque hasta ahora no hemos encontrado, a Dios gracias, complicaciones y estamos hablando de muchos años, ¿no?, de tratamiento de tuberculosis y de neurotuberculosis en pacientes embarazados. Por lo tanto, hasta ahora no es indicativo de aborto terapéutico. No es indicativo de aborto terapéutico. Es una interconsulta que nos hacen constantemente los colegas de ginecología. Bien, esto en el querido Neurológicas, mi querido San Vicente, ¿no? Tenía preparada esta clase para ustedes. Si tienen alguna interrogante, por favor, pueden hacerla. Tenemos para algunas preguntitas, si es que los hubiera. Doctor, buen día. Mencionó que Hola, estaba la sigue. forma meningia y la espinal. Eh, ¿Cuál es la más frecuente o qué es lo que usted ha podido evidenciar? Ah, en enfermedad. Sí, La más frecuente, como vemos, y la más conocida, ¿no? El famoso mal de Pot, ¿no? El mal de Pot, todavía vemos pacientes con giba apótica por el compromiso dorsal, pero se describen bastante a nivel lumbar y a nivel cervical. Eh, Últimamente está entrando con fuerza las mielitis, o sea, la inflamación de toda la médula, a toda la médula. Y por qué no decir, sí, también estoy volviendo a ver, ¿no? Esos, esos problemas de síndrome cordonal por tuberculosis, ¿no? Por síndrome cordonal por tuberculosis. Realmente el VIH todavía está ahí, ¿no? Lo cual me hace, pues, pensar en que hay una sociedad fuerte que todavía tenemos que estar atentos los neurólogos, ¿no? Tuberculosis y VIH pueden comprometer la zona raquimedular, la forma espinal o lo que llamamos, ¿no?, la columna. Eso es lo que hay. Otra cosita que quería remarcar, puede ser una pregunta para ustedes, si tengan cuidado. La reacción en cadena de polimerasa, que es el gold estándar, que es el boom para diagnóstico, ¿nos puede servir para seguimiento de tratamiento? Se ha hecho unos estudios ya muy fuertes y es no. Como seguimiento de tratamiento no lo podemos utilizar el PCR. ¿Por qué? Porque la reacción en cadena de polimerasa no distingue las bacterias vivas de los muertos. Es decir, te dice que ahí está el micobacterio, pero no te dice si está vivo o está muerto. Por lo tanto, ¿no?, todos los autores hasta ahora nos dicen, no es bueno para seguimiento de tratamiento de la enfermedad. Es bueno para diagnóstico, pero no es bueno para seguimiento de tratamiento. Cuidado con esa pregunta, jóvenes, sobre todo para residentados. Esas preguntas capciosas siempre van en residentado. ¿Alguna otra preguntita? ¿O todo está claro, como el líquido cefalorraquídeo, como el agua, está el de roca? Muy bien, jóvenes. Si es así, muchas gracias. Tarea cumplida, delegado, delegada. Creo que nos hemos pasado algunos minutitos.
Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.